dice que el que dice que no ha pecado, el tal hace mentiroso al pastor. ¿Verdad que no dice al pastor? Dice al Señor, dice a Dios. Por eso, hermanos, he querido que meditemos un poco sobre el yo pecador. Muchos de nosotros aquí, hermanos, no estamos por santos. Muchos de nosotros somos pecadores y pecamos de obra o de palabra, pero pecamos de obra, de palabra o de pensamiento. Todos son pecados. Y lo importante de esta iglesia es que a usted y a mí nos quede claro que no hay pecados ni blancos, ni rojos, ni negros, ni azules. El pecado es pecado. Por eso es que nosotros creemos, como iglesia cristiana evangélica, creemos que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Vamos a hablar, hermanos, de algo que muchas veces le damos poca importancia, y es el fundamento de nuestra fe. Nosotros somos, hermanos, poseedores del regalo más grande que Dios le hubiese dado a la humanidad, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí, ¿quién es? Es Dios mismo hecho Espíritu. Cuando usted y yo pecamos, escúchalo bien, cuando usted y yo pecamos, contristamos el Espíritu de Dios. Por eso es importante que esta mañana usted y yo analicemos, meditemos sobre lo que vamos a ver. Para eso, iglesia, y reiterando el nombre de la predicación, yo pecador, vamos a invitarle a que busque, por favor, el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 21. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 21. Cuando usted lo haya encontrado, ruego en el nombre de Jesús que se ponga de pie para darle lectura a la Escritura con la reverencia que solo Dios merece. Adelante. Recuerde que lo leemos para efectos de grabación. Voy a leer de corrido, pero usted lee lo que le corresponde. Así es que vamos a leer la palabra del Señor en este momento de manera unísona, y decimos la palabra, ¿sí? Hechos 7:21. Duros de cerviz, 7:51. Corrijamos ahí la cita bíblica proyectada, hermanos. 7:51. Vamos a repetir entonces. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, y como vuestros padres, así también vosotros. Una vez más, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Oramos al Señor. Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias, porque eres bueno. A través de tu palabra, Señor, seguramente vas a instruirme a mí. Me vas a dar libertad en Cristo Jesús para predicar, no lo que yo quiero, sino lo que tú pongas en mi boca, para que mis hermanos y yo salgamos edificados en esta mañana. Padre de los cielos, gracias. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, bendice a sus familias, bendice sus casas, bendice todo cuanto tenemos, porque todo te lo debemos a ti. Dios eterno y bueno, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados y amadas. Dice la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Sabe, hermanos? Esta calificación es de las más duras que Dios le hace a su pueblo. Ahora, hermanos, no solamente se lo hace a su pueblo, sino que se lo hace a su iglesia. Las iglesias están llenas de gentes de dura cerviz. Y no solamente eso, sino que están incircuncidados del corazón. ¿Qué significa estar incircuncidado, hermanos? Significa no sentir compasión, no sentir amor al prójimo,
significa, hermanos, vivir la vida loca, aún congregándonos. Eso es lo que la gente cree y así vive. Prueba de ello, hermanos, es que el día de ayer, las fiestas patronales de este bonito pueblo fue la fiesta final. Y es triste ver que las iglesias amanecen solas, la ciudad sola, pero la noche increíblemente inundada de gente de todos los cantones y caseríos, y muchos de ellos cristianos. Muchos de ellos cristianos. Por eso, hermanos, el Señor ya nos califica como incircuncisos de corazón, porque o respetas a Dios o no eres parte de la familia de Dios. Por eso decimos yo pecador, porque cuando usted declara su pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente: incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Sabe, hermanos, qué significa ser incircunciso de oído? Hacerse el sordo cuando nos conviene. Eso no me conviene, dice la gente, por tanto hago oídos sordos. Hermanos, esta bendita palabra de Dios que usted y yo tenemos en nuestras manos no es para sordos, es para gente inteligente, es para gente que conoce de Dios, es para gente que ama y teme a Dios. Por eso la palabra del Señor dice: resistid siempre al Espíritu Santo. Y de eso quiero hablar, iglesia. ¿Cómo nos resistimos delante del Espíritu Santo? Haciendo lo que nosotros queremos, sin obedecer la palabra del Señor. Sin obedecer la palabra del Señor. ¿Usted cree, hermano amado, que los pleitos, las contiendas, los conflictos son del Señor? No, hermanos, no son del Espíritu de Dios, son de la carne. Son de la carne. Y por eso usted y yo tenemos que tener cuidado de andar de pecadores. Tenemos que guardarnos y no pecar. Pastor, difícil es no pecar. Por supuesto que es difícil. Pero cuando usted y yo amamos y tememos a Dios, vivimos lejos del pecado, para no caer en tentación. Porque si Jesús pudo no caer en tentación, también usted y yo podemos, porque tenemos la mente de Cristo. Así lo dice mi Biblia. Por eso, amados, necesitamos entonces conocer algunos pecados que cometemos en contra del Espíritu Santo. Examinémonos un poco a la luz de la palabra del Señor, no a la luz de lo que yo le voy a decir, sino a la luz de lo que la palabra ya nos exige que cumplamos. La palabra del Señor no es para por si quiero. La palabra está, y por eso dice en muchos versículos de la Biblia: el que tiene oídos para oír, que oiga. Los oídos suyos y míos no son para llenarlos de cera, no son para oír chambres, no son para hacer contiendas, no son para hablar del prójimo. Sus oídos y los míos deben ser para oír la voz de Dios. Debe ser para oír la voz de Dios. Por eso, hermanos, el primer pecado que usted y yo cometemos en contra del Espíritu Santo es la desobediencia. Es la desobediencia. Este pecado, hermanos, es una clara desobediencia al Espíritu Santo. Y para eso, hermanos, yo te quiero probar que lo que yo te estoy diciendo no es un invento del pastor, sino que es la palabra del Señor. Busca, por favor, Génesis 6:3. Mire lo que dice Génesis 6:3. Por eso es que usted tiene que tener la Biblia en mano y dispuesto a escudriñarla. Dice la Biblia, hermanos: y le dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Imagínense usted, iglesia. Mire qué bonito. En el inicio de la creación, el hombre no vivía 120 años. El hombre podía vivir 300, 500,
700 hasta 1000 años. Ese era el tiempo de vida para el hombre, pero justamente por la desobediencia nos pusieron 120. Esto es al inicio de la creación, pero más adelante vemos que esos 120 se han reducido a 70 años. La Biblia dice, y los más robustos hasta 80. ¿Por qué, pastor? Dios redujo el tiempo de vida para su creación por una sencilla razón: la desobediencia, hermanos. La desobediencia. Pareciera que entre más tiempo tenemos para vivir, más tiempo tenemos para pecar, y eso no puede ser, porque la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad debe hacernos libres, pero no nos hace libres del pecado. Ahí andamos nosotros como papalotas, tropezando. Ahí andamos como ronrones, dándonos de pared en pared. ¿Por qué? Por desobediencia, iglesia. Necesitamos entonces reconocer que por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, hasta la vida Dios ha cortado. Imagínense usted, de dura servicio son ustedes. Así de igual, hermanos. Vea lo que dice, por favor, Primera de Pedro 3:20. Veamos qué dice más sobre la desobediencia. Primera de Pedro 3:20. Tiene que leer la Biblia conmigo, hermanos, para que podamos entender lo que Dios quiere decir a esta hora para ti y para mí. Lo tenemos, iglesia. La palabra del Señor dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Miren, amados, fueron salvadas por agua. ¿Qué significa? Y aquí nos recuerda, hermanos, que que Noé, aún sin haber visto nunca lluvia, le creyó al Señor. Y mientras Noé fabricaba el arca, ¿qué hacía el pueblo? Se burlaba de él, se mofaba de él, los insultaban, los ultrajaban, los ofendían, hasta les decían que estaban locos. ¿Se da cuenta, iglesia? Mientras tú y yo nos mantengamos en obediencia al Señor, hasta tu propia familia te va a decir: tú estás loco, tú estás loca. Imagínate que tú o yo hemos tenido amigos, como decimos, amigos de cerveza. Cuando tú ya no agarras una cerveza y tú le dices las razones por las cuales a ese amigo tú ya no vas a tomar una cerveza, ¿qué te dicen? Ya te hiciste aleluya, ya te engañaron, ya te dieron mentiras. Pues a tu salud. No se echa una, se echa 2 o más. Aquel amigo que dijo que era tu amigo. En vez de alegrarse, en vez de aplaudir tu decisión de convertirte al Señor, se mofan de ti. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido mofas de nuestra propia familia, iglesia, por convertirnos al Señor? ¿Cuántos de nosotros? Creo que varios o muchos o todos. Por eso necesitamos, iglesia, saber lo que el Señor dice, amados. Lo que el Señor dice, no está realmente equivocada la palabra. No puede estar equivocada la Biblia, hermanos. Los equivocados somos nosotros. Por eso dice, miren, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Todos los demás, ¿qué pasó con ellos, iglesia? Murieron. ¿Cuántos estamos ahora en las iglesias? Vamos a morir a causa de nuestra desobediencia. Si yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes quiere morir por desobediente? Nadie quiere morir por nada. Pero la Biblia dice que el pecado es muerte. Y si el pecado es pecado de desobediencia al Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, no esperemos premios, esperemos muerte, si usted y yo no atendemos la palabra del Señor. Así también, iglesia, hablar de desobediencia, pero también podemos hablar, iglesia, de resistencia. ¿Cuántos de vosotros nos resistimos al llamado?
¿Cuántos de nosotros nos resistimos al servicio? ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a buscar de Dios? ¿Cuántos de nosotros a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo? Muchos de nosotros, iglesia, nos resistimos a obedecer al Señor. Nos resistimos a cumplirle al Señor. Nos resistimos a servirle al Señor. Nos resistimos a diezmarle al Señor. Nos resistimos a buscarle al Señor. Nos resistimos a congregarnos en la casa del Señor. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, nos resistimos? Miren, hermanos, y resistencia sin sentido. Yo no voy a ir porque ahorita son las 10 de la mañana, va a predicar, quiero ver, Pastor Alfaro. Pues no, voy a ir por la tarde porque va a predicar el Pastor Víctor. Pero no, el Pastor Víctor no va a predicar por la tarde, va a predicar por la mañana. Alfaro va a predicar por la tarde, entonces no, voy por la tarde porque voy a oír a Alfaro. Imagina, hermano, cómo somos nosotros. No puede ser que la iglesia busque y acomode hasta los pastores. Mire, hermanos, no hay ningún pastor, ninguno, que predique palabra suya. Si no predica la palabra de Dios, no es palabra la que predica. Escúchelo bien. No es palabra la que predica. Puede predicar herejías, puede predicar mentiras, puede predicar hasta blasfemias. Si no predica la palabra, iglesia. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al pastor Segovia o al pastor Alfaro. No busque pastores, iglesia. No busque iglesias, no busque nombres, no busque denominaciones. Busque la palabra del Señor, bendita palabra del Señor, que todos tenemos un ejemplar. Por eso, amados, resistir. Mire, hermanos, los ancianos en Israel se resistieron al Espíritu Santo, imagínense usted. Los ancianos, los hombres de fe, se resistieron al Espíritu Santo. ¿Quiere verlo, iglesia? Busque, por favor, Hechos 7:21, ahí donde estamos. ¿Qué dice, iglesia? 7:51, es que yo estoy un poco mudo yo, entre el 21 y el 51, es 51 el que estaba. ¿Sí? Dice, como vuestros padres, así también vosotros. A ver, hermanos, yo quiero hacer una pregunta a todos. ¿Quiénes tuvieron familias cristianas antes de ustedes? Ni se acuerdan, ¿verdad? ¿Quién recuerda que papá fue creyente? No sabe. ¿Quién recuerda que mamá fue creyente? No sabe. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los valores del reino aún nuestros padres nunca los trasladaron como herencia para la iglesia actual. Por eso es que ahora existen las escuelas bíblicas, porque lo mismo que aquí predicamos se predica allá en chiquito. Allá los niños les hablan de desobediencia. Un niño conoce la desobediencia gracias a ¿qué? A la escuela bíblica. Así como usted y yo conocemos la desobediencia, gracias a ¿qué? A la palabra de Dios. Por eso, amados, no podemos nosotros, iglesia, resistirnos al llamado. No podemos resistirnos a la palabra. No debemos resistirnos, hermanos, al Espíritu Santo. No debemos, no lo hagamos. Y si usted y yo tenemos hijos que no son creyentes, ¿sabe qué debemos hacer? Hablarles del reino de Dios y su justicia a ellos. Pastores, que los jóvenes no quieren nada. Está bien que no quieran nada, pero que no quede por ti, Padre, el deber de hablarles a ellos. Cuando el Señor llama a la presencia a una persona, ¿quién sabe si se ha convertido o no? ¿Los familiares? No. Solo el muerto sabe si se va a la presencia del Señor o no. Solo el muerto sabe si su confesión fue legítima o fue fanfarronería. Fíjense, hermanos, que acabamos de enterrar. Digo acabamos de enterrar porque yo no estuve, pero en espíritu sí estuve con mi hermana Marina. Acabamos de enterrar el papá de ella. Por si los que no saben, tal vez le dan el pésame a la hermana. Hoy exactamente hace 8 días murió el papá de nuestra hermana Marina y se enterró el día lunes. Murió el Señor. Mire cómo es Dios de maravilloso, hermano. Yo iba para San Salvador ya casi a las 5:30, 6 de la tarde.
Cuando me entero, primero por medio de nuestra hermana Vicenta que nos habló, iba subiendo lo oculta ahí, hermano, no había ni llegado. Créanme que en mi corazón me dieron ganas de regresarme. Pero cuando no me mandó solo, sino que me manda Dios y venía mi esposa conmigo, entonces evaluamos. Yo tenía que estar temprano en una entrevista el día lunes. No podía darme el lujo de irme tarde. Entonces con pena le dije a la hermana Marina, no podré acompañarla, pero mi corazón está con usted. Gracias a Dios, hermano, el hermano Johnny, ¿verdad?, que pronto va a comenzar a estudiar teología, pues en el futuro mi colega pastor, pude estar con ellos en la noche. El día lunes, hermano, yo salí a las 6 de la tarde. ¿Cuándo yo había salido a las 6 de la tarde en mi oficina? Nunca. Hoy tengo que hacerlo. Igual no pude estar, pero estuvo el pastor Víctor, gracias a Dios, que a él que acompañó. Pero lo que le quiero decir, hermano, del hermano Cipriano, así se llama el hermano, el papá de la hermana Marina, del hermano Cipriano, le decía a la hermana, ¿aceptó al Señor? La hermana me dijo segura, sí, aceptó al Señor. Mire qué convicción, mire qué seguridad. Pero usted y yo tenemos gente que no quiere nada con Dios. Hermano lindo, que no quede nada, que no quede nada, que no quede nada de parte tuya. Háblales tú a tus seres queridos y diles quién es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué, pastor? Porque aquí, hermanos, los ancianos entristecieron a Dios. También nosotros podemos estar entristeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque no hablamos de las maravillas del Espíritu Santo. No hablamos de las maravillas del Espíritu Santo. Además de eso, iglesia, vea lo que dice Efesios 4:30. Vamos a Efesios 4:30, iglesia. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene conmigo, iglesia? Ahí se lo proyectamos, mire, bien fácil, le hacemos el trabajo a usted. Dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿qué dice, iglesia?, para el día de la redención. Hermanos, nadie que no tenga el sello del Espíritu Santo va a haber redención. Nadie. Ay, pastor, si yo soy salvo siempre salvo. No te dejes engañar por el enemigo. La Biblia dice, hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que dice más, que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. No hay otra condición, iglesia. Así es que, ay, pastor, fíjense que yo tengo el Espíritu de Dios. Cuando nos pasan por un tamiz, ¿quiénes conocen el tamiz? ¿Alguien sabe qué es un tamiz? A ver, ¿alguien sabe qué es un tamiz? Es un colador, iglesia. A ver, ¿quiénes tienen colador en su cocina? La mayoría de ustedes tienen un colador en la cocina. ¿Pueden colar el agua? ¿Verdad que no pueden colar el agua? ¿Pueden o no pueden? Si hasta el agua se puede colar, iglesia, agarre un trapo para, digamos, para colar atol. ¿Qué está colando? Agua con leche y todo lo demás. Hasta para colar el agua hay tamiz. No para colar tu pecado y lo mío, hermano. ¿Sabe cuál es el tamiz para colar tu conducta y tu testimonio? Es la Biblia, hermanos. Es la Biblia. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí usted no necesita que el pastor le diga dónde están sus pecados. Usted y yo tenemos que reconocer nuestros pecados y cambiar nuestra vana manera de vivir, iglesia. No entristezcamos al Espíritu Santo como lo entristecieron los ancianos de Israel. Pero ¿qué más, iglesia? Otro pecado en el cual usted y yo caemos con facilidad es la mentira, iglesia. Es la mentira. Otro pecado, iglesia, que contrista, que ofende y que aleja al Espíritu Santo de usted y de mí. La mentira. Mentimos por todo y por nada, innecesariamente. Muchos de nosotros pasamos años en las iglesias y somos unos mentirosos. Cuidado, iglesia.
No juega cristiano. Si usted tiene problemas con la mentira, póngale ese problema al Señor. Póngale ese problema. Piense que yo hago una referencia. A ver, los esposos. Aquí vemos varios esposos. Yo le pregunto aquí a nuestra hermana Gladys. Hermana Gladys, ¿le gustaría que su esposo Armando le mintiera? Hermano Armando, ¿le gustaría que nuestra hermana Gladys le mintiera? A ver, hermano Ricardo, ¿le gustaría que su esposa le mintiera? Hermana Milagro, ¿le gustaría que su esposo le mintiera? Aquí estoy preguntando a las parejas. ¿Ah? Si le preguntan a mi esposa si le gustaría que yo le mintiera, le va a decir que no. Lo mismo le voy a responder que yo si me preguntan que si a ella le gusta, me gustaría que ella me mintiera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque imagínense usted, si la mentira no la toleramos los hombres, ¿usted cree que Dios sí? Estoy poniendo una pregunta. Si la mentira no la toleramos los hombres, ¿usted cree que Dios la tolera? ¿Usted cree que Dios es sordo? ¿Usted cree que Dios es ciego? No, hermano, si Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Por qué mentimos entonces? No mintamos, iglesia. No mintamos. Repito, no hay pecado de ningún color, mucho menos hay mentiras piadosas. Esa es mentira del diablo. Cuando usted le dice, hey, ¿por qué mentiste? Era una mentira piadosa. ¡Mentira! No hay mentiras piadosas. Usted y yo somos mentirosos cuando mentimos. Cuidado, amados. El Espíritu Santo se contrista. ¿Y sabe qué es el Espíritu Santo? Calla. Calla. A ver, mire, hermanos. Fíjense que en la Biblia encontramos un buen ejemplo de la mentira. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira no le mintieron a la congregación, le mintieron al Espíritu Santo, iglesia. ¿Quiere verlo? Busque por favor Hechos 5:9. Aquí donde estamos más atrasito. Hechos 5:9. Mire lo que dice, iglesia. Dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Por qué? Porque la mentira es igual a muerte. No vamos a morir mentirosos, iglesia. No muramos mentirosos, amados. No, hermano. Si usted es convertido, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No, aquí no hay vuelta atrás. Aquí no hay cuentos de camino real. O eres convertido, o eres circuncidado, o eres incircunciso. Hermanos amados, la mentira no es de Dios. La mentira es del diablo. ¿Cómo se llama el diablo? Padre de mentira. No mienta, iglesia. Pastor, es difícil no mentir, pero no mienta. Cuando tenga usted un problema por decir la verdad, enfrente el problema. Y cuando usted se equivoque, acepte que mintió y pida perdón. Hermanos, problemas todos tenemos. Quienes predican, hermano, ya les dijo a ustedes cuál es un problema que tienen. ¿Usted cree que si yo ando de mentiroso negando cosas, hermano, usted cree que Dios me va a respaldar? ¿Usted cree que Dios me va a acompañar? ¿Usted cree que Dios va a estar conmigo? De ninguna manera, iglesia. De ninguna manera, iglesia. Por eso es que la mentira, amados, la mentira, hay que cuidarse y no caer en ella. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Tú y yo no le mintamos al Espíritu Santo. ¿Y por qué, pastor? Porque es lo mismo mentirle a Dios. Si usted le miente al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, ¿a quién está mintiendo? A Dios. Si usted le miente a Jesús, le miente a Dios. Si usted le miente al Espíritu Santo, le miente a Dios. Y si le miente a Dios, ahí, hermanos, sentencia de muerte es esa.
Por eso, amados, yo les invito en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, a que busquemos no ser mentirosos. El que les predica, hermanos, no escapa de decir mentiras también. Mire, uno por justificarse, hermano, ¿cómo miente? Muchas veces con mi esposa hemos platicado y le digo yo, ¿sabes qué? Las mentiras son malas. Y las mentiras tienen patas cortas, iglesia. La verdad tiene patas largas porque alcanza siempre a la mentira. Entonces, iglesia, otro pecado es mentir. Otro pecado que tenemos muchos, hermanos. A ver, si yo en este momento le digo a los hermanos, miren, apáguenme las luces, ¿cómo quedaría este salón? Oscurito, ¿verdad? Tal vez no tan oscuro porque es de día, pero quedaría oscuro. Muchos de nosotros apagamos el Espíritu Santo que debe iluminar nuestra vida. Lo apagamos. ¿Con qué, pastor? Con la desobediencia. ¿Con qué, pastor? Con resistirse. ¿Con qué, pastor? Con entristecerlo, con mentir. Con todas esas conductas nosotros apagamos el Espíritu de Dios. ¿Te has fijado que hay gente, hermanos? Aquí no, gracias a Dios, que le pregunta a uno, hermano, ¿cómo le va? Ay, hermano, gracias a Dios, un poco bien. Hasta para hablar. Hermano, ¿cómo está? Hombre, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. También a usted, Dios me lo bendiga. No, hombre, hermanos. ¿Usted cree, hermano, que esa gente anda con brillo? Esa gente anda apagada, iglesia. Esa gente anda apagada. Un cristiano verdadero, Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga más a usted, hermano. Se nota el gozo que hay en ellos. Y pastor, pero ¿cómo voy a bendecir si no he comido? A usted no le importa si no ha comido. Usted bendiga porque la comida viene detrás de la bendición. Esa es la bendición, hermanos. Por eso debemos de cuidar lo que decimos, hermanos. No apaguemos el Espíritu Santo como era en nosotros con nuestras mentiras. No apaguemos el Espíritu Santo con nuestras desobediencias, iglesia. Mire, y pastor, pero ¿cómo puedo apagar el Espíritu Santo? Podemos pagarlo por pecado de omisión. Vea lo que dice, por favor, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Busque Tesalonicenses, iglesia. Es importante que usted siempre encuentre la cita bíblica, para que nadie le mienta, para que usted tenga la verdad en sus manos. Por eso es que la cita bíblica tiene que ser la mejor herramienta. No lo que diga el pastor, sino lo que dice el Señor por medio de su palabra. Dije la cita bíblica, hermanos, para que lo siga buscando. Primera de Tesalonicenses 5:19. Mire lo que dice la palabra del Señor, si no lo ha encontrado. Dice, no apaguéis al Espíritu. ¿A cuál Espíritu se refiere? Al Espíritu de Dios, iglesia. Al Espíritu de Dios. Amados y amadas, debemos de cuidar nuestras acciones, nuestras actitudes. Tenemos que cuidar, iglesia, porque una vez usted y yo apagamos el Espíritu, comenzamos un pecado más grande, y es a ultrajar el Espíritu de Dios. ¿Qué es ultrajar? ¿Alguien me dice un sinónimo de ultrajar? A ver, ¿alguien me dice el sinónimo de ultrajar? Ofender, maltratar, ¿qué más? ¿Perdón? Humillar. Hermanos, todos esos sinónimos nosotros los cometemos cuando no solamente apagamos el Espíritu Santo, sino que también lo ultrajamos. Por eso es terrible, hermanos, ultrajar el Espíritu Santo. Vea lo que dice Hebreos 10:29. Hebreos 10:29.
Hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que se dicen, con las cosas que se dicen en la casa del Señor, en la calle, en su casa o en su trabajo. Le dije la cita bíblica de Hebreos 10:29, ¿lo tiene conmigo, iglesia? Dice la palabra del Señor: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Cuidado, iglesia, no afrente al Espíritu Santo. Recuerde que en él hay poder, y poder de Dios. Cuidado, amados y amadas, cuidado con ultrajar, y lo más grave de todos, cuidado con blasfemar el Espíritu Santo. Cuidado, hay muchos incrédulos, hay muchos impíos, hay muchos ateos que se dedican a blasfemar al Espíritu Santo, a blasfemar a Dios. Y para aquellos que no saben, el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estos ya tienen su recompensa, amado. Oiga lo que dice. La blasfemia es un pecado que no será perdonado. Veamos algunas citas bíblicas. Primera de Juan 5:16. Atrásito de Hebreos. Adelantito. Primera de Juan. Cuando lo tenga, iglesia, ¿lo tiene? Primera de Juan, le dije 5:16, Lo tenemos. Dice la palabra del Señor, iglesia: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea pecado de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Se da cuenta? La blasfemia es un pecado de muerte. Cuidado, iglesia. Nunca reniegue, nunca proteste, nunca blasfeme contra el Espíritu Santo. Y vea lo que dice Mateo 12:31. Atrásito, hermano, en los evangelios. Mateo 12:31. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra. ¿Lo tiene conmigo, iglesia? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Blasfemia al pastor, blasfemia al servidor. Dígale al pastor de lo que va a morir, pero nunca se atreva a decirle nada que blasfeme el nombre del Espíritu Santo de Dios. Cuidado, amados. Es importante, iglesia linda, que usted y yo aprendamos esta mañana a reconocer que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, no puede ser, primero, desobediente; segundo, resistirse; tercero, entristecerse; cuarto, mentir; quinto, apagar; sexto, ultrajar; y por último, blasfemar. Amados y amadas, esta es una predicación que ha llegado a mi corazón y espero que llegue al tuyo. ¿Y para qué, pastor? Para que nosotros entendamos que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder de Dios y la presencia de Dios directamente a nuestras vidas. Por eso es importante que el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a la iglesia. Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, papito lindo, porque eres maravillosamente hermoso. Eres precioso. Al permitirnos reconocer que somos pecadores. Pero tu palabra dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Por eso, Señor, yo de antemano traigo delante de mis hermanos y de ti todos mis pecados, para que tú me perdones
para que tú, Señor, hagas rema tu palabra en mi vida y la pueda poner por obra. Pues lo mismo te pido, Señor, para mis hermanos y mis hermanas que están acá, pero también para los que puedan ver este mensaje a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro canal de YouTube. Amado y amado, si tú eres pecador, no te preocupes, porque tienes la mejor solución, y ese es el arrepentimiento. Nunca blasfemes contra el Espíritu Santo, nunca le mientas al Espíritu Santo, nunca desobedezcamos al Espíritu Santo. Dios eterno, Dios bueno, bendice nuestras vidas, que tu palabra, Señor, sea rema en nosotros y que podamos vivir conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Padre eterno, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos, Señor, en tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Regálemosle un fuerte aplauso al Señor, que nos bendiga a todos. Nos esperamos a las 2 de la tarde en este mismo lugar, por este mismo canal. Bendiciones para todos.